Hoy vamos a abarcar 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16. Y hoy pude titularlo, podríamos decir así, estos 3 versículos como la antigua guerra del diablo. Ahora, queridos hermanos, decimos tener genuinidad en nuestras vidas. Ser genuino es ser verdadero, ser sincero. Y vamos a leer el versículo 13 de este capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, si hablamos de genuinidad, podemos decir que el verdadero carácter genuino de una persona, y en este caso diríamos ya de un creyente, ¿no? Porque el apóstol estaba diciendo, el cual actúa en vosotros los creyentes. Creyentes son los que creen. Entonces, ese carácter genuino de aceptar la palabra tal como es, como palabra de Dios y no como palabra de hombres, es evidencia, en realidad, de que esta palabra divina estaba produciendo frutos en la vida de los hombres, porque realmente se puede evidenciar en una persona que la palabra de Dios realmente ha hecho efecto en la persona cuando produce frutos, cuando uno puede ver un cambio de un antes y de un después. Entonces, la palabra divina estaba produciendo frutos en la vida de los hombres, como el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, que ya lo hemos estudiado, se habían tornado de los ídolos hacia Dios. Ese era el carácter genuino, ese era el fruto que estaban produciendo los que se habían convertido. ¿Qué había sucedido en ellos? Se habían tornado de los ídolos hacia Dios. Y en segundo lugar, hacia la venida de su Hijo Jesucristo. Y son 2 puntos importantes que todo cristiano tendría que vivenciar, sentir en su interior. Dejar los ídolos y volverse al único Dios. Y por otro lado, estar esperando la venida de su Hijo Jesucristo. Y además, este pueblo de Tesalónica estaban mostrando gozosamente la nueva fe. Porque cuando hay gozo en algo que se ha encontrado y que es genuino, que es verdadero, surge el gozo, surge la alegría en el corazón. Y estos tesalonicenses realmente estaban rebosando de tanto gozo por esa nueva fe que habían conocido, que habían entendido y que habían creído, que lo estaban manifestando. Y lo vamos a ver en el versículo 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Sabemos, porque hemos hablado y venimos hablando, que los nuevos convertidos y los convertidos y los misioneros venían sufriendo persecución. Y entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo que realmente ellos han venido a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. Ya vamos a entender un poquito más adelante. Pues habéis padecido, le está diciendo a los tesalonicenses, porque habéis padecido lo de vuestra propia nación, o sea, la persecución, las mismas cosas que ellos padecieron de parte de los judíos. El deseo de sufrir, queridos hermanos, por causa de Cristo es prueba realmente del discipulado. ¿Cuándo se pasa a ser un discípulo de Jesucristo? Cuando uno lo ha aceptado como su Señor, como su pastor, como su Padre, como su amo, como su Señor, como su Maestro. Entonces uno quiere dejarse enseñar por Él. Sucede lo mismo en la iglesia cuando una persona ha creído en el evangelio que se predica, pasa a ser un discípulo, un aprendiz que desea, que se interesa y que quiere aprender a conocer más a Jesucristo, a sus evangelios, a sus enseñanzas y a lo que los apóstoles también predicaron y nos dejaron a nosotros para que también nosotros creyéramos
y creciéramos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Ahora están los que no quieren sufrir realmente y se apartan, porque lo que le pasaba al pueblo de Tesalónica es que ellos habían creído e inmediatamente habían empezado a ser perseguidos, como los cristianos de Judea, como lo habían sido perseguidos sus, podríamos decir, maestros, como Pablo, como Silas y Timoteo. Entonces, ellos habían empezado a sufrir, pero no se apartaron. Porque a veces observamos, hermanos, que vienen personas a la iglesia, o en línea general, en las iglesias, y cuando uno le habla del precio que tiene que pagar por Jesucristo, o cuando empiezan a experimentar realmente situaciones por la causa de Cristo, se alejan. Inmediatamente algunos en silencio se alejan, otros vienen y dan excusas, otros se enojan con causas extrañas, porque realmente se han dado cuenta que ser un seguidor de Jesucristo implica una persecución. Implica un sufrimiento, implica una muerte, un morir a muchas cosas que antes han amado, a muchas cosas que antes han creído y que ahora la luz del Evangelio les ha alumbrado, y como los tesalonicenses se habían vuelto de esa vida de idolatría a la vida de adorar a un solo Dios, y ahora esperaban la venida del Señor Jesucristo y gozoso a pesar de que eran perseguidos, hay muchos que no les gusta pagar ese precio y se apartan y se alejan. Y yo entiendo que también muchos recibieron el mensaje que Pablo les explicaba y les transmitía, pero se alejaron. Cuando vieron lo que empezaba a sufrir la iglesia por recibir el mensaje de la muerte, de la resurrección del Salvador que vino al mundo, se alejaron porque la persecución arreciaba. Con el comienzo de la iglesia y con todo el tiempo, la persecución arreciaba. Y ya vamos a ver que no es un problema de esos tiempos, ni podríamos decir de estos tiempos. Vamos a irnos al origen, pero ya lo vemos un poquito más adelante. En realidad los tesalonicenses no solamente deseaban sufrir, sino efectivamente experimentaban la persecución. Porque una cosa es cuando nosotros en el corazón decimos, sí, yo por Cristo soy capaz de dar mi vida como lo hizo Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, y yo soy capaz de ir a las cárceles y aún hasta morir por ti? Y Jesús le tiene que advertir a Pedro y le tiene que decir, Pedro, Pedro, cuando el gallo cante 3 veces me vas a negar. Entonces, queridos hermanos, a veces en nuestra mente finita y en nuestro corazón sensible, a veces deseamos nosotros realmente sufrir por seguirlo a Jesucristo, por ser un discípulo de Jesucristo. Pero no todos llegan al punto de poder experimentar la persecución. Pueden desear, pero cuando llegado el momento de la persecución, no soportan y se apartan. Por eso el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para poder vencer todas las dificultades, todas las tentaciones, todas las aflicciones, para poder vencer la carne que no le gusta sufrir. La carne no le gusta sufrir, hermano, a nadie nos gusta estar enfermos. ¿A quién también le podrá gustar ser torturado? ¿A quién le podrá ser perseguido? ¿A quién le podrá gustar el camino de la persecución? Pero es el camino del cristianismo. Y es el camino que muchos no quieren seguir, ni tampoco quieren experimentarlo, a la persecución. Entonces de ahí que llegaron a ser imitadores, la iglesia de Tesalónica, de otros creyentes como la iglesia de Judea. Y es imposible para el verdadero creyente el no sufrir persecución en algún sentido, en algún área de la vida. A veces nosotros podremos decir, bueno, quizás nosotros no estamos experimentando lo que miles y miles de cristianos, quizás vayámonos al lejano oriente, están sufriendo. Muchos están perdiendo sus casas, muchos están perdiendo la libertad de sus vidas, están siendo encarcelados, muchos están siendo privados de tener trabajos dignos por ser cristianos. Y así podemos ver todo tipo de persecución que nosotros nos imaginamos que es solamente para los cristianos del Medio Oriente. Pero nosotros también podemos pensar que en la sencillez y en la libertad de nuestra nación también podemos ser perseguidos. Muchas veces se va a ser perseguido por la misma familia. Muchas veces se va a ser perseguido por quizás los impíos que no conocen, no entienden lo que es el verdadero camino de un cristiano. Y hasta muchas veces se va a ser perseguido dentro de la misma iglesia de aquellos que viven simuladamente, livianamente, tibiamente, y que solamente desean seguir a Cristo, pero no quieren experimentar la persecución. Entonces, estos creyentes habían llegado a ser imitadores de los misioneros
y de Cristo mismo, como lo expresa ya el capítulo 1, versículo 6, que lo hemos visto. Pero ahora se añade un nuevo pensamiento, y es que realmente se han constituido en imitadores de los creyentes de Judea, como lo acabamos de leer. Y estas iglesias de Judeas habían padecido de los judíos, porque en realidad estas iglesias eran las iglesias madre, eran las primeras iglesias. Entonces, Pablo conocía bien esta experiencia, porque él mismo, antes de su conversión, había participado con los perseguidores. Recordemos un poquito y vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículo 13, donde el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Miren si el apóstol Pablo no conocía lo que era sufrir la persecución. Él mismo había sido uno que había perseguido hombres y mujeres cuando pertenecía al judaísmo. Y vez tras vez la persecución por los judíos se había encendido en Judea. Pero la persecución a la que se refiere en el versículo 14 que recién hemos leído no es la que se registra en Hechos capítulo 17, versículos 5 al 10, sino la que ahora estaba informando Timoteo. Porque recordemos, hermanos, que en un tiempo, cuando lo persiguieron a Pablo, que tuvieron que huir, Pablo se quedó pensando en la iglesia de Tesalónica y dijo: estos creyentes en 3 semanas han crecido fervorosamente y han extendido el reino de Dios, han extendido el evangelio de Jesucristo por todos lados. Ha sido un avivamiento nunca antes visto. Entonces Pablo se quedó con la intriga y dijo: ¿será cierto que siguen fervorosos? Porque a veces hay creyentes que empiezan con mucho ímpetu los caminos del Señor, muy llenos de fuego y de poder, pero la persecución los debilita. Y cuánto más cuando su líder había tenido que huir a otro lugar y habían quedado prácticamente ellos solos. Entonces Pablo le dice: ve, Timoteo, y registras cómo siguen los tesalonicenses, si realmente siguen fervorosos, si realmente siguen confiando en el evangelio que han recibido, si realmente siguen extendiendo ellos el evangelio, o todo esto ha desfallecido, la obra se ha opacado, la obra ha terminado, y todo ese avivamiento sobrenatural que había venido en Tesalónica hubiese muerto. Entonces ahí es cuando Timoteo va y registra todo lo que estaba pasando. Y ahora nos vamos a hacer unas preguntas, queridos hermanos. ¿No es acaso probable que los esposos de aquellas mujeres nobles convertidas, varones que ocupaban cargos directivos, estuviesen haciendo a sus mujeres la vida imposible a causa del evangelio? Claro que sí, yo no dudo que al convertirse esa mujer y tener esposos como directivos del gobierno, no tuvieran viviendo persecución en su propio hogar, en su propia familia. Entonces esas mujeres, ¿cómo deben haber sufrido realmente? Porque no eran hombres cualquiera los que estaban al lado de ella, eran hombres que tenían poder, que tenían autoridad, que tenían dinero. Entonces, queridos hermanos, otra pregunta, otro interrogante que nos podríamos hacer: ¿no es lógico, por otro lado, que estos hombres y sus amigos pudiesen haber sometido a otros creyentes, tanto hombres como mujeres, al escarnio, al ridículo, al sufrimiento físico y aún hasta la muerte? Claro que sí, hermanos. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón, es posible cualquier conducta. Cuando no se tiene a Jesucristo en el corazón, se es capaz de poder provocar al ser humano cualquier tipo de situación, como la que estos hombres podrían estar provocando a los creyentes, como el escarnio, como el ridículo, como el sufrimiento físico, los que más se atrevían a tocar el cuerpo de los cristianos y aún hasta los que más se atrevían a darle muerte a los cristianos. O sea que la respuesta se da en 2 partes, y la vamos a ver una en un primer tiempo y a la segunda la vamos a ver a posterior. La primera respuesta a todos estos interrogantes es que sea que la persecución venga de los judíos o de los gentiles, es siempre la misma, porque en el fondo hallamos la antigua y primer guerra del diablo en contra de Cristo, de la mujer, de Eva y el resto de la simiente. Y aquí vamos a hacer un impasse, vamos a hacer un paréntesis antes de irnos a la segunda respuesta, y nos vamos a remontar al comienzo de los tiempos, nos vamos a remontar a Génesis. Entonces, para eso es necesario entender el término simiente.
Porque la guerra antigua no comenzó en ese tiempo de la formación de la iglesia, en el tiempo en que los cristianos empezaban a formarse como un grupo seguidor de los misioneros como Pablo, Silas y Timoteo, sino que esta guerra comenzó en el jardín del Edén. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 13 al 15, donde dice lo siguiente: Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, refiriéndose a Satanás. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene: y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, de Eva. Punto y coma, dice, esta, o sea, refiriéndose y remitiéndose a la simiente, te herirá en la cabeza, y tú, serpiente, le herirás en el calcañar. Ahora, queridos hermanos, vamos a analizar un poquito el tema este de la simiente, de Génesis capítulo 3, versículo 15, y vemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, a diferencia del Nuevo Testamento que fue escrito en griego. Entonces, entendiendo que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo tanto se debe tener en consideración la traducción hebrea y también la griega. ¿Cuál sería la traducción griega? Es la Septuaginta o la Biblia de los 70. Esa traducción del hebreo al griego es la Tanaj o la Biblia hebrea. Fue traducida por 72, resumido en 70, eruditos judíos, traductores encargados de la Septuaginta en los siglos III y II antes de Cristo, en Alejandría, en Egipto. Y esto se realizó porque Israel estuvo bajo la autoridad de Grecia durante varios siglos. Esto lo hemos hablado en prédicas anteriores, pero recordemos un poquito. Entonces, como Israel había estado bajo la autoridad de Grecia durante varios siglos, el idioma griego se hizo común. Por eso se tradujo la Biblia hebrea, o sea, la Tanaj, al griego, para que los que habían olvidado la lengua hebrea pudieran leer la Tanaj en su idioma, en el idioma griego. Por eso los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, bajo la dirección del Espíritu Santo, usaron la Septuaginta. Entonces, volvamos al hebreo, porque no olvidemos nunca que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en hebreo, el vocablo serau, que significa descendencia, simiente, es masculino. Por eso la referencia no es a la mujer, sino al descendiente de esta, al descendiente de Eva, o, pasando los años, al descendiente de María. Ahora, vamos a corroborar esto porque la Biblia es un todo, hermanos, y siempre tenemos que entender que los textos no los podemos aislar ni separar del Nuevo Testamento. Tanto el Nuevo Testamento está relacionado con el Antiguo como el Antiguo está relacionado con el Nuevo. La Biblia es un todo, es una coordinación perfecta y todo tiene que encajar en esa unidad. Entonces, fíjense en lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que es el Nuevo Testamento. Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Y ahora, nosotros volvámonos al Antiguo Testamento, volvámonos al Génesis, y allí en Génesis capítulo 22, versículo 18 dice, cuando Dios le dice a Abraham lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en la simiente de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
O sea, vemos, hermanos, cómo aquí Dios le está diciendo, le está hablando a Abraham de una sola simiente, como lo hemos referido recién en Gálatas 3:16. Recordemos que de Abraham a David hubo 14 generaciones. De David al exilio babilónico, otras 14 generaciones. Y desde Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Cuando llega el Cristo, que viene de la tribu de Judá, que viene de la descendencia de Abraham, al cual Dios le había dicho: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando en Gálatas 3:16 el apóstol dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente fueron hechas las promesas, no dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos cómo la respuesta de ese Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante leerla toda la Biblia, porque tiene que haber una relación. Y podemos ver, hermanos, cómo ese misterio, podemos decir así, es revelado también en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesucristo, que ya Pablo está diciendo: a tu simiente, la cual es Cristo. El versículo clave de Génesis 3:15 describe el mayor conflicto de la historia. Ha sido llamado ese versículo de Génesis 3:15 el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio, porque contiene el anticipo de la promesa de un redentor, o sea, la simiente, que sería Cristo, que daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente, como lo expresa Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, hermanos, vemos cómo la traducción griega del Nuevo Testamento concuerda con la hebrea del Antiguo Testamento, o sea, con Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente? ¿Quién sería el que le daría el golpe mortal a Satanás? Jesucristo. Acá dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando continúa el versículo diciendo, cuando Dios le dice a la serpiente: tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, que son los incrédulos, los que siguen a Satanás, como dice San Juan capítulo 8, versículo 44, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso tenemos que procurar ser verdaderos, hermanos. No mentir, no predicar evangelios de mentira, ser genuinos, ser verdaderos. Porque todos los mentirosos dicen que su padre es el diablo, porque dice en él no hay verdad. Dice: desde el principio Satanás ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces dice que cuando habla mentira. Satanás habla mentira. De suyo, de sus propios pensamientos, él habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todos los que siguen los evangelios de mentira son hijos de Satanás, como lo expresa su palabra. Y cuando dice la palabra: te herirá en la cabeza, vemos que Cristo hirió a Satanás con su victoria en la cruz, haciendo posible la redención de los pecadores. Cristo fue el único que dio su vida en la cruz, en el madero. Fue el único que dio ese golpe certero. Dice que Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás y venció a todos los principados y potestades de las tinieblas y los exhibió públicamente allí en el madero, dice. ¿Por qué venció Jesucristo a Satanás? Porque resucitó al tercer día y porque fue glorificado por el Padre y ascendió a las glorias celestiales. No quedó muerto en una tumba, como muchos líderes religiosos están muertos en las tumbas. Jesucristo venció y aplastó, porque Él venció a la muerte, Él venció a Satanás y a todos los principados y a todos los demonios que seguían a Satanás. Y la herida del calcañar, que hace referencia allí en Génesis 3, 13 y 15, que dice:
y tú le herirás en el calcañar. O sea, tú, serpiente, le herirás en el calcañar a la simiente que es Cristo. Se refiere a la crucifixión y los otros sufrimientos de Cristo a causa del pecado que Satanás introdujo en la raza humana. Entonces, hermanos, a ese versículo único de Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio, porque es la primera profecía mesiánica del Salvador. Fíjense, la primera profecía de que iba a venir al mundo un Salvador está en Génesis capítulo 3, versículo 15. El único que nos puede salvar, porque fue sin pecado, Jesucristo de Nazaret. Y Él es la primera profecía de redención a partir de la caída de Adán y de Eva. Él fue, después de que Adán y Eva cayeran en pecado, la simiente de la mujer sería el que nos traería la salvación al mundo entero. La simiente de la mujer sería la que moriría en el madero. Es un protoevangelio porque significa versión preliminar del evangelio, que consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios o el Mesías Salvador. Qué hermosa profecía que estuvo desde el principio de la Biblia y que se concretó cuando Jesucristo nació de la Virgen María y luego murió y luego resucitó. ¿Por qué respetamos a María? En Lucas capítulo 1, todo el capítulo maravilloso, pero vamos a resumir un poquito para poder terminar y concluir con la prédica. Dice allí en Lucas capítulo 1, cuando se da la anunciación a través del ángel, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, porque María se había turbado por las palabras y pensaba que qué salutación sería esa, que el ángel en donde ella estaba le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces María quedó turbada con esas palabras y el ángel le dijo: no te turbes, María. Entonces, este será grande, refiriéndose, allí dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María ya ahí empieza a hacer el interrogante: ¿y cómo será esto? Porque era muy fuerte lo que le había sucedido, pero ella había creído al anunciamiento del ángel. Entonces María, dice el versículo 38, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, María creyó al anunciamiento de que su vientre albergaría el Salvador, el Mesías, la simiente. Entonces, cuando va a visitarla allí a Elizabeth, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo porque María traía en su vientre a Jesús el ungido. Entonces exclama a gran voz Elizabeth y dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, hermanos, el versículo 45, ¿saben por qué fue bienaventurada María? El versículo 45 de Lucas 1 nos dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María fue de todas las mujeres la más creyente de todas, hermanos. Porque no sé si a otra mujer hubiera llegado el ángel y le hubiera dado el anunciamiento de que en su vientre estaría el ungido, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor y Dios a la vez se hubieran creído. Pero María creyó, por eso la fe y la credulidad de María la hizo bienaventurada, hermanos. Ella creyó que iba a ser portadora de esa simiente bendita, de esa simiente santa de Jesús, el ungido de Dios. Y entonces dice que María dice: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién era el Salvador de María? Ese hijo que traía en su vientre. Mi Salvador. Ella no se atribuyó ninguna gloria, no le robó ninguna gloria a esa simiente bendita que tenía en su vientre.
fue una mujer bienaventurada, humilde, que supo tomar la anunciación en la postura de una mujer bienaventurada. ¿Cómo son las mujeres bienaventuradas? Las que se sujetan y se someten a la palabra de Dios. Y María se sujetó a la anunciación de ese ángel enviado desde el cielo para decir: tú, María, vas a ser la que vas a traer al mundo al que va a ser tu Salvador y al que va a ser el Salvador de toda la humanidad. Por eso ella se regocijó en Dios, su Salvador. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada porque creyó. ¿Cómo tenemos que ser los hijos de Dios? Creyentes al verdadero evangelio de Dios. María desde ese momento entendió que ella necesitaba un Salvador. Desde ese momento ella entendió que el que la iba a salvar iba a ser Jesucristo. ¿Entendemos nosotros que el único que nos puede salvar es Jesucristo? Si queremos ser bienaventurados, no solo las mujeres, sino también los hombres, tenemos que entender, como María lo entendió, que Jesús es nuestro Salvador. Y que tenemos que recurrir a Él para que salve nuestras vidas. Tenemos que recurrir a Jesucristo para que nos limpie los pecados, porque fue el que derramó la sangre en el madero. Y nos podríamos quedar hablando de esto tanto tiempo, pero no me quiero focalizar en esta parte porque estamos hablando de Tesalonicenses. Entonces, ya hemos respondido desde dónde vino la primera guerra y persecución que se iba a dar ya, que se dio con Eva, que se dio con Adán y que se iba a dar con la simiente bendita que iba a venir del vientre de María. Entonces ahora, queridos hermanos, volvamos a Tesalonicenses. Entonces el primer interrogante de la persecución no fue de la época de la iglesia, de formación de la iglesia cristiana, ni de la época de Tesalonicense, ni de Judea, ni de todos los tiempos, sino se originó en el Edén. Primer punto. Y segundo punto, cuando Pablo menciona a los judíos y el estrago que habían provocado en Judea, está consciente que tanto estos judíos como los gentiles habían procurado destruir la fe de los cristianos tesalonicenses. Por eso los misioneros se vieron obligados a abandonar la ciudad. Como todo hechos que ya lo venimos repitiendo, lo cuentan. En el comienzo los judíos habían alborotado a los gentiles, incluyendo a los magistrados, para declararse en contra del evangelio y de sus mensajeros, los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo y todos los discípulos que se estaban formando de estos misioneros. Por eso el apóstol, al hacer mención de la persecución llevada a cabo por los judíos en Judea y en Tesalónica, y donde quiera sea, continúa en el versículo 15 diciendo lo siguiente. Leamos el 14 para recordarnos un poquito que nos hemos desviado. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Por eso Pablo continúa diciendo esto. En el original las palabras Señor y Jesús están separadas. El orden de las palabras es el siguiente. Así se traduce: ¿quién es el Señor matando a Jesús? Enfatizando que aquel a quien los judíos habían matado era el Señor exaltado, el cual en su manifestación terrenal era Jesús el Salvador. Ahora, hermanos, todos los intentos para mitigar la culpa de los judíos al matar a Jesús, diciendo que no fueron ellos, sino los gentiles, y específicamente Pilato, quienes cometieron este crimen, se derrumban totalmente por medio de este pasaje del 14 y del 15 que acabamos de leer. Porque Pablo lo expresa, dice, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Entonces no hay sustento alguno contra
ese intento de los judíos de querer mitigar la culpa de ellos mismos y de querer culpar a los gentiles, incluso a Pilato, de ese terrible crimen que habían cometido al matarlo a Jesús. Y de la misma manera que en Tesalónica los judíos habían alborotado al gentil, así también en tiempos atrás en Jerusalén habían usado a Pilato como instrumento para llevar a cabo la crucifixión del Señor. Vemos que el versículo 15, como lo acabamos de leer, como Pablo, habiendo mencionado a Jesús, también se dirige a los profetas del Antiguo Testamento, que también los judíos mataron a los profetas, los apedrearon, como dice aquí. Dice, y también se extiende hacia adelante a los apóstoles del Nuevo Testamento, particularmente refiriéndose Pablo a sí mismo, a Silas y a Timoteo, cuando dice, y a nosotros nos expulsaron. Entonces los judíos hicieron toda su obra completa, persiguieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, a los profetas, los apedrearon, los mataron, a Jesucristo lo crucificaron y a nosotros nos expulsaron, nos persiguen también. Entonces no hay nada que sustente la teoría de los judíos de que fueron los gentiles los que mataron a Jesús. No hay nada sustentable. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo en el fondo la hostilidad está siempre dirigida contra la figura central, el Señor Jesucristo, como en el versículo 14. Y ahora el versículo 16 dice, impidiéndonos hablar, refiriéndose a los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea que los judíos están constantemente interfiriendo, obstaculizando, ya que no pueden de ninguna forma impedir el progreso del Evangelio. Porque de ninguna forma el Evangelio va a ser impedido. El Evangelio, por más persecución arreciante que haya habido en todos los tiempos, jamás se lo ha podido impedir. Pero sí han podido provocar, obstaculizar situaciones tristes, como en el caso de muertes de muchos misioneros, como el encarcelamiento del apóstol Pablo y muchas situaciones que vivieron los misioneros en esos tiempos a los cuales nos estamos remitiendo. Entonces eran los judíos y son un estorbo para la obra y su oposición constante los señala como enemigos de todos los hombres, ya que cuando más se extiende el Evangelio, mayor es el bien que viene a todos los hombres. Y hermanos, piensen un poquito, ¿cómo están siendo estorbo ahora los judíos al Evangelio de Jesucristo? Y ustedes observen cómo el tema de raíces hebreas envuelto en algo, podríamos decir, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con todo lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es judío. Entonces vemos cómo raíces hebreas han hecho y han estorbado al cristianismo de tal forma que han hecho caer de la gracia a muchos cristianos, envolviéndose y enredándose y volviéndose al antiguo pacto, a la ley. Volviéndose al antiguo pacto cuando la ley era una sombra de lo que había venir, que era Jesucristo de Nazaret. Era el ayo, era el maestro, la ley era el ayo y el maestro que nos llevaba a Jesucristo. Pero aquellos rabinos judíos están haciendo que mucha parte de cristianismo, porque es que en realidad los cristianos amamos a Israel, es que nosotros en realidad amamos a Jesucristo porque Jesucristo vino de la tribu de Judá. Entonces de esa manera las raíces hebreas están envolviendo a muchos cristianos en esa pasión por realmente todo lo israelita y lo judaico que tuvo que ver con la cultura y con la nación de nuestro Salvador. Lo están haciendo caer de la gracia, engañándolos y volviéndolos al antiguo pacto. Volviéndolo, muchos están siguiendo la ley, los estatutos y los reglamentos que ya Cristo lo cumplió. Porque Cristo vino a la tierra para cumplirla la ley, no para abolirla. La ley nunca será abolida, la ley de Dios, jamás de los jamases, pero Jesucristo vino a cumplirla. Él fue el Cordero Santo que puso su vida para morir por nuestros pecados. Entonces en el presente también están siendo un estorbo. Lo fueron en los tiempos de los misioneros y de los apóstoles. Y en el presente a muchos cristianos están enredándolos en estas costumbres, en estas tradiciones judaicas, haciéndolos olvidar que ya vino el Mesías, que ya vino el Salvador, que ya vino la simiente santa a traernos salvación.
Y muchos cristianos que antes creían que el Salvador era Jesucristo de Nazaret, ahora están poniendo su fe y su esperanza y su salvación de vuelta en los estatutos y en la ley. Qué triste, hermanos. Ojalá que el Espíritu de Dios empiece a volverlos a muchos cristianos. Rogamos y clamamos al Dios de nuestra salvación por esos cristianos que se han dejado engañar o seducir por costumbres que eran hermosas y maravillosas de esos tiempos, pero que el enemigo lo ha tomado como un lazo para sus vidas, para hacerlo olvidar del Salvador, del Señor de nuestras vidas, que es Jesucristo de Nazaret. Con los judíos, hermanos, la antigua historia se repite. ¿Qué historia se repite? La historia de la rebelión en contra de Dios. Por ejemplo, el espíritu de obstinación. Cuando en el viaje por el desierto Dios los sacó a través de Moisés de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto a Canaán, la tierra prometida. Allí el espíritu de obstinación de ellos, de querer seguir en la idolatría, de querer seguir recordando lo que habían vivido, y muchos habían incorporado la idolatría de Egipto, y muchos habían incorporado las costumbres, las tradiciones y los ídolos, como cuando hicieron el becerro de oro. Y no querían reconocer al único Dios que se le había manifestado en milagros, en portentos, en señales, abriéndole el mar rojo, con las señales de las 10 plagas de Egipto, cuando Egipto sufría las 10 plagas. Y allí Israel, en Gosén, era la única ciudad, por decirle así, que no le tocó ninguna de las plagas. Mientras había tinieblas en todo Egipto, Gosén estaba alumbrada. Dios no le había quitado la luz a su pueblo. Y no habían muerto los primogénitos de Israel, mientras en Egipto morían todos los primogénitos. Y las plagas de las moscas y de las ranas y de la sangre de las aguas no le tocó al pueblo de Israel. Y cuando Dios abrió las aguas y pasaron en seco porque el faraón los venía persiguiendo con todo su ejército, y luego cerró las aguas el Señor y murieron todos los perseguidores de Israel. Dios siempre estuvo manifestándose a Israel con poderosos milagros, pero la obstinación de un pueblo de dura cerviz, de un corazón endurecido, que no puede ver la verdad, que no puede ver a un Dios de toda verdad, no puede ver a un Dios de milagro, fueron muriendo en el desierto. Porque la obstinación a querer seguir con tradiciones y con costumbre y con paganismo hace morir al ser humano, hermanos. Lo que nos da vida y vida en abundancia es aceptarlo al Salvador de nuestras vidas, a la simiente bendita, al Salvador que vino a la tierra para darnos vida eterna. También el pueblo de Israel durante el periodo de los jueces, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, corazones obstinados. Y también durante el reinado de varios reyes, justamente antes de la cautividad babilónica. Existieron muchos reyes fueron buenos, pero muchos malos y muy malos. Muchos reyes se olvidaron de la Torá, muchos reyes se olvidaron de la palabra escrita del Antiguo Testamento, la tuvieron olvidada y empezaron a gobernar según los deseos de su corazón. Y un corazón alejado de Dios, alejado de la palabra, hermanos, nunca puede ser un corazón que gobierne con justicia. Y estos reyes que no tomaron la palabra de Dios en estos tiempos, la Torá, el Pentateuco, se olvidaron de esa palabra y gobernaron de esa manera, tan mal que todo el pueblo de Israel fue llevado en exilio, en cautividad a Babilonia, porque Dios se enojó. Muchas veces cuando el pueblo de Israel clamaba, Dios le mandaba un libertador. Pero cuando volvían a reincidir en sus pecados de la idolatría, entonces ya Dios se cansó y los mandó a la cautividad de Babilonia. Y los judíos también fueron obstinados y se rebelaron contra Dios en el ministerio de Cristo, especialmente en el Gólgota, cuando lo crucificaron a Jesucristo. De ahí puede Pablo decir en el versículo 16, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Van colmando la medida de sus pecados, como un vaso cuando se va llenando y Dios va observando. Así colman ellos, dice, la medida de sus pecados. Sin embargo, la ira de Dios había alcanzado a los judíos rebeldes, pero sobre ellos la ira vino, la ira llegó. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira que no soporta el pecado. Y Dios espera hasta que
se colme la maldad. Y este pueblo había colmado a tal punto que provocó la ira de Dios. Pablo tenía bien entendido las palabras dichas por Jesús durante su ministerio terrenal. El Señor había revelado que como castigó por el pecado de haberle rechazado el desagrado de Dios, su venganza se había posado sobre el pueblo judío. Y que esta ira se manifestaría en ayes, en suspiros, en quejidos que caerían sobre ellos. Ayes, suspiros, quejidos, que a su vez serían preludio de aquellos que vendrían inmediatamente precedentes al fin del mundo. Como lo tenemos en Mateo capítulo 21, versículo 43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿De quién sería quitado el reino de Dios? De los judíos. Y sería dado a gentiles que produzcan frutos de él, que lo acepten, que se conviertan, que crean en el Salvador. Y luego en Mateo 23, 36 al 38 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y así quedó Jerusalén desierta. Dios no ha dejado de amarla a Jerusalén. Siempre Dios la va a amar a Jerusalén, porque va a llegar el tiempo en la gran tribulación donde va a venir a rescatarla. Jesucristo mismo va a descender a defender a Israel. Pero en este tiempo ha sido dejada desierta, ha sido dejada de lado Israel, para el Señor trabajar con nosotros, los gentiles. Puedes leer Mateo 24, todo el capítulo, y allí están los tiempos, los preludios que vendrían al fin del mundo. Lo que Pablo dice: la ira de Dios ha llegado, los ayes vendrán más adelante. Y esa ira además ha llegado, dice en el versículo 16, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, dice. En tiempos pasados, cuando Israel solía pecar gravemente, recibía el castigo merecido. Antes que viniera el Mesías, Dios los ponía en cautiverio. Y ahí sufrían el látigo de faraones, el látigo de reyes tiranos que los subyugaban, que los afligían, que los atormentaban en tiempos pasados. Ahora esta vez, cuando llega el Mesías y es rechazado, ya no solo es castigado, sino es dejado de lado Israel. Ahora Dios mismo endurece a Israel con un endurecimiento que se prolonga hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, como dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que el evangelio de Jesucristo haya llegado a todos los confines de la tierra, a los gentiles, a nosotros, hasta que no se haya completado esa obra de redención hasta los gentiles, todavía Dios no va a volver a Israel. Dice que le ha endurecido en parte a Israel para que la salvación llegara a nosotros, hermanos. Nunca Dios ha desechado a Israel. La ha dejado por un tiempo para trabajar con nosotros. Y ese es el tiempo ahora de nosotros de aceptarlo al Salvador, al Mesías, al único Salvador de nuestras vidas. Este es el tiempo, no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron los judíos, que lo rechazaron al Salvador, al Mesías que había bajado a la tierra para morir por ellos. Ellos lo rechazaron. Hermanos, no rechacemos nosotros tampoco al Salvador, el único que dio su vida por toda la humanidad. Y me llamó la atención, y ya con esto finalizo, es un video que vi de un hermano, se llama El Gran Día de la Ira. Y allí él habla y dice, con respecto a este tema que está sucediendo entre Israel y Palestina, dice: gran convocatoria del Gran Día de la Ira. Todos los países de línea chiita, muy violentos como Irán, acaban de convocar especialmente ciudades como New York, New Jersey, Los Ángeles, grandes ciudades, todo el pueblo europeo que están regados en países que pertenecían a la OTAN o aliados de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Le están pidiendo a esos pueblos islámicos que manifiesten su ira. Hay una manifestación mundial a raíz de esta guerra, podríamos decir,
en distintas ciudades del mundo manifestarán su ira utilizando los medios que tengan que utilizar, manifestando el rechazo a la acción de Israel en Gaza. Las embajadas están siendo atacadas, invadidas y todas las noticias que estamos teniendo. ¿Por qué pasa, hermanos? Dios ama a Israel, claro, pero Israel es obstinado. Y cuando el pecado ha llegado al clímax, al máximo, al extremo, Dios desata la ira. No vamos a hablar mucho de ese festival que estaban realizando, porque nuestros ojos han visto los videos y las cosas, la imagen de Dubá, puesta al revés, para que no me censuren luego la prédica cuando la sube. La imagen de Dubá, cuando Dios le dijo, hay un solo Dios en los cielos y en la tierra. Entonces, un Israel festejando una fiesta que no tenía nada que ver de religiosa y con una idolatría. Entonces, queridos hermanos, Dios los deja para que el enemigo los destruya. Como en el tiempo pasado, Dios los dejó para que entraran en cautiverio, para que fueran afligidos en gran manera. En el presente también, hermanos. Por eso, aunque Israel no abre los ojos de esta situación, que ha sido por su propia concupiscencia y su propio pecado que ha sucedido lo que está sucediendo, que Dios los ha dejado en manos de sus propios enemigos. Porque, hermanos, la idolatría Dios no la perdona. Y eso, la idolatría, provoca ira, juicios de parte de Dios. Porque, concluyo diciendo que Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, Israel, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nuestro Dios es fuerte y celoso. Y no va a aceptar nunca que nadie, ni el pueblo de Israel, ni los cristianos, ni los no cristianos, adoren otro Dios que no sea Él. Por eso, queridos hermanos, que la palabra de Dios, la palabra divina, la podamos recibir en nuestros corazones, la podamos entender. Muchas cosas de ellas son misterios, pero ya han sido revelados a través de los apóstoles. El apóstol Pablo fue uno de los que más reveló el misterio de Jesucristo. El misterio de esa simiente que ya fue profetizada en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a poder serle fiel a nuestro Salvador. María creyó y fue llamada bienaventurada. María entendió que necesitaba un Salvador. ¿Nosotros podemos entender que necesitamos un Salvador? ¿O qué vamos a ser mayores que todos aquellos que Dios les llamó bienaventurados? A todo creyente Dios le va a llamar bienaventurado. Felices, dichosos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Queremos ser salvos? Debemos creer en el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a creer en esa verdad fundamental para la salvación de nuestras almas. Que Dios nos bendiga a todos.